Hola, hi, bonjour. Me encantaría decir acerca de nice confluencia entre Meru family and divinidad, especially Meru Malaya, Madanaka, my padre, madre, and Kumar, Shirisha, their son Arjun, and big mother Lasmaka, aunt Lakshmi, especially ages one, Dar Arjun's tonsorial auspicioso bestowment hacia divinidad. It's nice confluencia entre hoy día divinidad.